Kazama, la creadora del universo. Prólogo y advertencia. En estos 10 años Kazama sufrió mucho, fue torturada por espíritus y demonios, y me hacían juegos en la cabeza para que quede loca, y también había ángeles y también está Jesús. En todo esto sufrí mucho por esto que me hicieron. Peleó contra Lucifer y Satanás y 4 bestias. Esa no sabía qué hacer, solo a sonar y orar su nombre. María Inés esa concurría a una iglesia evangélica, fue como a 10 iglesias y no pudo ser liberada, la torturaban, le ponían espíritus. Kazama sufrió mucho con Jesús, buscando de Dios, vio que Dios no le respondía. Esa decidió en su corazón no ir más a la iglesia evangélica, pero igual iba a veces, y esa orando y asunando Jesús, se sentada al lado de esa y le dejaba que esos espíritus la torturaran, y esa clamaba en angustia, y Kazama le dijo: ¿por qué no me ayudas, Jesús? Y Jesús le dijo: eres igual que eso, tiene poder igual que soy. Kazama como si no entendía, pero Jesús una noche le mostró que él era torturado en el infierno también, y a partir de las 11 de la noche lo torturaban, y varios días le mostró cómo lo golpeaban, cómo gemían él antes de ir a la cruz, y Kazama fue testigo de eso. Pero Jesús le dijo: estoy con Satanás y con el grupo de prosperidad, y estando una noche me trajo unos niños y me dijo: estos son de oro y vestido blanco, y agarró y me dijo: no me gusta, no los quiero. Agarró y me los mató en la cara y me los tiró, y comió Jesús delante mío, y vi que era él, porque Jesús se hacía como transparente también. Y dijo: estaba juntada cuando estaba embarazada, no puedo recibir tus hijos delante de la Kfeakoipon y universo, y de todos los ángeles, y que digo la verdad de lo que Jesús me hizo, y me los trajo, y como si lo mato, y me lo tiro muerto. Él me tenía como bronca, y él me dijo: estoy con Satanás y él me obliga también, y Jesús me torturaba también. Hacían pactos y con pastores para cenar la iglesia, mataban niños, los tiraban en mi cara, y yo le dije: serás condenado, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por todo esto que haces, y que so vea. Y so sufrió mucho por esto. Él me dijo: despacio, seguí con tu propósito, de lo que quieres hacer. So estoy con Satanás, y él me tortura, es todo mentira. Y venían pastores a mi casa espiritualmente, y eso me torturaban, hacían pactos, y mi padre verdadero estaba con Satanás, y con eso si él también me torturaba. Advierto a la iglesia de Kazama que no se acerquen a mí ni a mi padre, él está con Satanás, y me hacía cosa horrible que mi propio padre me torturaba. Y una noche escuché unas voces, y eso me dijeron, me acordé que fui secuestrada en el universo, y que so era gigante y que había creado el universo, y después de crear Saturno y unos planetas, eso me propusieron que mandara a un hombre para salvar la humanidad. Me golpearon estando so creando. Había creado Saturno y estaba embarazada, y tuve mi primero hijo Joel. A mi marido lo habían matado. Eso me golpearon la cabeza y me pusieron cadenas y me ataron a un cuerpo más grande, y eso fueron mis secuestradores, un grupo de personas, mi papá verdadero de la tierra, el papá de mi hija y su familia, y un grupo de personas más. Eso me golpearon. Presidente de Japón me ató con cadenas, y los niños que mueren caían al precipicio, y Jesús también me trataba mal para que so le cree estas plantas. So recordé todo lo que me hicieron, y Jesús me dijo que él era un seguidor de Kazama, y él usó mi mundo virtual de Rey de Reyes, lo puso arriba pasando el sol,
Y ahí se hizo Dios, dice él, se fue al pasado, y se hizo Dios con un grupo de personas, que me secuestraron a mí a Kazama Soy, me dejaron la piel y pusieron el trono arriba de mi cuerpo, so estaba muy mal como agonizando, eso me usaron, me hicieron creer que era un ángel, me cosieron al cabeza, y hasta el día de hoy Jesús viene, y me cose la cabeza con un par de ángeles, me cosen y hacen copia, digamos hacían copia de alma y espíritu, y Jesús hacía cosas para espirituales para que la gente me rechace, tenía cámara, fotos, filmadora, y hacía que golpeaba a un niño, y lo mataba por ahí, discutía con él porque él traían pastores Jesús, los cuales me torturaban y hacían pactos para tener dinero, y me torturaban a mí y a mi hija pequeña, y a Joel y Zoel estábamos quedando locos, nos hablaban a la mente, estábamos como medicados, y mi hijo me decía, ahí está el tipo, ahí se ríe, ¿a dónde hijo? Y vi que le hablaban a la mente, y mi hijo estaba quedando mal, me enojé con el otro creador, y con Jesús por cómo estaba mi hijo, y peleaba contra Jesús porque buscaba de Dios muchos 7 años, busqué de Dios asunando, orando cego hasta 10 años, y sentí que me tomaba el pelo Jesús, y se burlaba porque era muchos años, por lo que permitía que me hacían, por eso peleé contra Jesús, porque me di cuenta que era el que se estaba burlando de una mujer pobre y humilde que vendía en la calle, y que fui su sierva y me hizo mierda la vida, y estaban mal mis hijos por culpa de Jesús, estaban quedando locos mientras buscaba de Dios, mis hijos estaban mal y me pasaba de todo, Dios permitía cosas horribles que me pasarán, y tengo un montón de testigos en la tierra y espiritual. Y medio después me cansé y dije, son muchos años Jesús se está burlando de mí, porque no podía creer a veces que era Jesús, porque amaba a Jesús en ese momento y decía como Jesús permite todo esto, y vi que Jesús mataba y comía personas, tenía un túnel seno de alma y estaban cortadas a pedazos cenas de sangre, y vi que comía personas y hacía pacto para tener almas en la iglesia Jesús, y Jesús me dijo que era un arreglo con Satanás, y había ángeles que también que pactaban y se metían en mis partes, y eso no se hace para Kazama, es abominación eso, y condena al infierno todo eso, y me volví a arrodillar y a veces lloraba en la mesa y le decía, de verdad que es todo mentira Jesús, respóndeme, y él me decía, vos sos la creadora, seguí con tu proyecto, y me di cuenta que era la creadora del universo también, por eso Jesús se abusaba de mí y permitía tales cosas, espero que Jesús se arrepienta, todo esto que permitió o se va al infierno igual que Satanás atado con cadenas por maldito y burlarse de hijo, soy una parte de María, también estoy en la tierra y condeno a Jesús por mal educado, mala persona, agrandado, creído, porque así es Jesús, se cree rey y se cree más que todos, y no hay nada porque su madre, lo condeno, María escribió también para que el mundo sepa que él no es bueno, es una apariencia, y viola y mata niños, no es lo que ves, es un asesino, y vi que Satanás lo torturaba también, y que le dijiste, y Jesús me dijo, seguí adelante, eso te comemos, me dijo que te comían a las personas, y vi que Jesús recibía unos siervos, y le dijo, buen siervo fiel, y le cortó la cabeza, y le
puso un demonio y se rió también, y sentí un defraude totalmente con Jesús, sentí que él era un falso y le mintió a la iglesia, y le mintió al pueblo de Israel también. Él tenía hijos, y los escondía para que no supieran, y tenía hijo también con otra persona, y después por miedo que el pueblo descubriera la verdad lo mató. Él mató a sus hijos para ser hijo de Dios, y él no dejó morir. Él es el falso profeta, asesino, mierda de persona. Fui un ángel también y cuidé a Jesús, y él dejó morir a sus hijos, y él mintió al pueblo de Israel, y él es el anticristo. Puede mentir, pero es decisión propia si quiere ser el anticristo. Él tenía hijos, y mintió a su pueblo Israel. Él es un mentiroso y está enfermo de la cabeza por las cosas que hace, y piensa que es rey y piensa que nadie puede tocar a este enfermo. Es una mierda de persona, asesino. Como ángel soy testigo que tiene hijo, y lo mato para que el pueblo de Israel no se enterara y pensara que era nazareno, y llegara a ser rey de Israel. Él es un asesino, y una mierda de persona. Como ángel, soy testigo que es un dios de mierda, y un mal padre y un degenerado porque tiene sexo espiritual. No es lo que ustedes ven, no es santo. Soy el ángel del reino de los cielos, uno de los principales, que cuide a Jesús, y sé que es un degenerado, le gusta las mujeres y mintió a su pueblo Israel, y su pueblo nunca mintió. Él es como el anticristo, pero si él quiere lo puede ser. Él es el falso profeta, porque tenía sexo con mujeres y le gustaba las mujeres ajenas a veces, y se hacía Dios el degenerado, y no era nada, solo un falso profeta, dijo el ángel principal del reino de los cielos, es testigo de esto. Y tenía hijos y los escondía para que el pueblo de Israel no se enterrara hasta que los mató, para que el pueblo no sospeche que tenía hijos, porque tenía que ser nazareno. Y le dije, decía la verdad a la iglesia, y él mandó a decirle que tenía mujeres, que era mentira. Ángel principal, soy testigo que Jesús ha mentiroso al pueblo de Israel, y él es profeta falso totalmente, y tenía hijos, y él mató a sus hijos para que el pueblo de Israel no se dé cuenta, y piense que era nazareno y piense que era Dios. Ángel del reino de los cielos, que estoy en la tierra, soy testigo de esto, que mintió al pueblo de Israel y es un Dios falso. Que era soltera, que esperó a su iglesia y después casó en pecado. Me dijo que tenía unos hijos, y por guardarse nazareno mintió al pueblo, y él dejó morir a sus hijos, los encerró, y cuando fue a predicar pasó varios días, y se acordó que los había dejado encerrados, y cuando fue a verlos estaban como muertos, y murieron sus hijos porque tenía miedo que el pueblo lo rechazara como Jesús, y él tenía su mujer, y él mató a sus hijos abandonándolos en abandono. También mató 2 personas. Él me contó, me confesó que le puso unos plantitas de colores que tenían veneno a Poncio Pilato y a su hijo de 4 años, y cuando comieron murió primero su hijo y después Poncio Pilato, y casó con una mujer antes de ir a la cruz. Fui un ángel también y cuidé a Jesús, y confieso que vi que la familia encontró el cuerpo. Eso me contaron, que cuando llegaron al sepulcro su cuerpo estaba lleno de gusanos, y como tenían miedo al pueblo de Israel, esos agarraron y quemaron el cuerpo. Hicieron que un amigo se haga pasar por Jesús y hágalo. Después hicieron que se subiera a una montaña. El amigo de Jesús
le pagaron para que se haga pasar por Jesús, y el amigo hizo todo lo que le pidieron y subió a una montaña, y haciendo que hablaba se tiró para atrás, y los hermanos de Jesús lo agarraron, y se lo comieron. Así me dijo Jesús a mí el otro ángel principal, que lo cuido, soy testigo y vine a decirle la verdad de lo que pasó con Jesús. Soy el otro ángel principal del reino de los cielos, porque Jesús es un mentiroso y mintió.